y estos son los amplificadores. ¿Sí? Es decir, ya podemos empezar a procesar señales para, digamos, de cierta manera, hacer algo útil, ya sea interpretar alguna señal de voz, hacer algún tipo de filtrado y demás, de manera general, pues para nuestras aplicaciones. Entonces, la función principal, ya lo hemos repetido varias veces, en electrónica analógica es la función de amplificación. Y básicamente nosotros tenemos inicialmente un circuito que desde el punto de vista de caja negra, es decir, desde el punto de vista externo, tenemos una señal de entrada, BI, y queremos procesarlo en una respuesta amplificada. En este caso, estoy haciendo el ejemplo de señales de tensión, una señal de salida, que sea una proporción o un valor, ¿cierto?, amplificado de esa señal de entrada. Es decir, en resumidas cuentas, si tenemos una señal de entrada con una frecuencia particular, pues a la salida esperaríamos tener la misma frecuencia y una señal de amplitud mayor. ¿Listo? Ese es el concepto, digamos que bastante básico. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para modelar nuestros amplificadores? Nosotros aquí vamos a ver cómo construimos internamente esta cajita, ¿sí? Cómo construimos internamente esta cajita. Entonces, debemos entender que nuestro amplificador generalmente no va a estar trabajando solo. Generalmente él va a recibir algún tipo de señal y esa señal la recibe ya sea por una etapa previa de acondicionamiento de señal o ya sea por el modelo de la fuente que lo proporciona, el modelo que estaría proporcionando esa señal. Entonces, acá vamos a suponer, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo es, supongamos que esto es un micrófono, ¿cierto? Y supongamos que aquí vamos a estar cargando pues un speaker, ¿sí? Este sería un ejemplo inicial. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos dándole una utilidad a esta cajita negra. Desde el punto de vista del amplificador, él interactúa, ¿sí? Él tiene cierta interacción con estas dos partes del sistema, ¿cierto? O sea, él interactúa, ¿cierto?, con lo que sería la fuente o la etapa previa. Y nosotros al final de cuentas lo que tenemos acá es un circuito. Y también interactúa con la carga. ¿Sí? Interactúa con la carga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que modelar todo desde el punto de vista circuital, desde el punto de vista de modelo de circuito. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar cuál es el modelo o qué es lo que representa el amplificador y cuál es el modelo y qué es lo que representa la carga y la fuente de señal. ¿Sí? ¿Qué puede ser la carga de manera general? Otras etapas o la carga en sí. ¿Qué puede ser la fuente? Otras etapas o la fuente de señal en sí. ¿Listo? ¿Cómo interactúa ello? ¿Cómo lo modelamos? Bueno, acá lo modelamos, pues la fuente, por ejemplo, el micrófono al final de cuentas va a ser un transductor, entonces va a ser, lo podemos modelar como un generador de fuente de señal y tal vez una resistencia asociada. ¿Sí? Luego tendremos nuestro modelo del amplificador. Y acá, por ahora, nos vamos a limitar, para este ejemplo, a un modelo en el que estamos procesando una señal de tensión. Y la carga, entonces vamos a modelarla acá como una impedancia, en este caso una resistencia de carga. ¿Listo? Una resistencia de carga. Bien. Nuestro amplificador, ¿cómo lo modelamos? Entonces, nuestro amplificador, recuerden, interactúa con la fuente e interactúa con la carga. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir que interactúa?
Entonces cambia las condiciones eléctricas. Eso quiere decir que interactúa. De cuando existe a cuando no existe, de manera general, eso es lo que quiere decir. La fuente o la carga va a haber esa interacción, la fuente o la carga a través, ¿sí? Esta interacción se ve a través de las impedancias de entrada o salida. Input-output, ¿sí? Que en este caso lo vamos a restringir para valores resistivos. Pero cuando estemos en respuesta en frecuencia nos interesará también los valores de almacenadores de energía. Por ahora, lo que queremos decir es que desde el punto de vista de la entrada, nuestro amplificador se ve o se modela bastante bien como una impedancia, una resistencia de entrada. ¿Qué llamamos RI? ¿Sí? Llamamos RI. Y desde el punto de vista de la salida, la carga va a recibir, o digamos en el puerto de la derecha, una fuente y acá una impedancia de salida. Esta es una reducción. Si ustedes se fijan en circuitos 1, creo que ustedes ven eso. ¿A qué se parece el cuadro azul? Bueno, tal vez acá voy a generalizar un poco. Voy a hacer explícito estas conexiones, entonces voy a generalizarlas de esta manera. Acá y acá. Listo. ¿A qué se parece la cajita azul? El circuitos 1 a. Más o menos, pero esta cajita. 1, 2, 3, 4. ¿Qué no les suena por ahí? Redes de 2 puertos. Eso es. Si nosotros modelamos los amplificadores. ¿Es circuito 2? Ya lo mandaron para circuito 2. Bueno, para redes de 2 puertos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a modelar nuestros amplificadores como una red de 2 puertos. Entonces, y la mejor manera o la forma en que queremos diseñar amplificadores que se comporten con la función que queremos hacer, es decir, con un flujo de señal en este sentido, de izquierda a derecha, pues implica que acá no deberíamos tener en el primer puerto ninguna fuente dependiente de cosas que pasan en el segundo. Por eso solo la fuente dependiente aparecería aquí. Nosotros queremos que el flujo de señal sea en este sentido. Cuando mucho vamos a tener un efecto de carga del amplificador. Recuerden, la manera, y esto deberían allá resaltarlo, en cómo interactúa el amplificador con el circuito externo es a través de esas impedancias de entrada y de salida, ¿sí? A través de esas impedancias de entrada y de salida, ¿sí? La impedancia que veo acá y la impedancia de salida que en este caso está dada por esta resistencia, ¿sí? Implícitas al amplificador. ¿Por qué es la manera como interactúa? Vamos a resolver esto desde el punto de vista de circuitos para encontrar una expresión para nuestra salida de interés, que en este caso es esta señal en la carga. ¿Sí? Veamos. Entonces, ¿qué tenemos ahí para resolver Vout? Vout va a ser igual a ¿qué? Entonces, Vout va a ser igual, aquí está fácil, ¿cierto? Este divisor. Entonces sería igual a por B1 por RL. Por RL sobre... Reados más RL. Exacto. Entonces, sobre RAU más RL. Bien. Pero B1, ¿qué es? Pero B1 es igual. Y tenemos que B1 es la señal de control. Miren, aquí está. Que activa esta fuente. La señal de control aquí, pues es lo que está en puertos del amplificador. Es decir, no es directamente, no necesariamente es aquí esta fuente. Otro divisor, ¿no, profe? Exactamente, ahí es otro divisor. Entonces B1 sería Bmic por RI por RI
sobre la suma. ¿Sí? Y ahí resalté justamente la interacción de la que les hablaba. ¿Sí? Miren que ellos están cambiando, están interactuando, ellos van a cambiar el valor. Si cambia real y RI, que son intrínsecos, parámetros intrínsecos del amplificador, ¿sí? Estos son parámetros intrínsecos, pues cambia su interacción con el entorno. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo. Claramente tenemos otro parámetro del amplificador en este momento que es la ganancia. Entonces los parámetros por ahora de interés, ¿cierto? Los parámetros del amplificador serían la resistencia de entrada, la resistencia de salida y una ganancia. ¿Sí? Una ganancia. ¿Listo? Eso sería como lo que queremos encontrar o lo que necesitamos conocer de nuestro amplificador para poder hacer cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Bien, y ahí ya podemos empezar a preguntarnos un montón de cosas y es, ¿cuál sería un amplificador de tensión ideal? ¿Cuál sería el caso ideal? Entonces, el caso ideal, o un amplificador va a ser, en este caso, ideal, pues si podemos absorber toda la señal de interés y si podemos entregar lo que más podamos de esa señal de interés. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En este divisor inicial estamos perdiendo señal a través de la resistencia de entrada del amplificador, porque hay un divisor, o sea, toda la señal no va directamente. RI tiende a infinito, profe. Exacto, entonces para el caso ideal, quisiéramos que RI tienda a infinito. ¿Qué más? Para entregarla, que RAO tienda a cero. ¿Sí? En este caso, para un amplificador, ojo, aquí estamos haciendo el ejemplo, para un amplificador que lee tensión y que entrega tensión. ¿Sí? Y lo modelamos, la mejor manera de modelarlo pues va a ser de esta manera que tenemos acá. ¿Sí? De esa manera. Cuando hacemos el caso ideal, nuestro modelo del amplificador se reduce simplemente a una red de dos puertos de esta manera. ¿Sí? Se reduce prácticamente a esa red. ¿Sí? Ignoramos acá el RO y tenemos RI que tiende a infinito. Bien. Vamos a ver que estos modelos así, pues con los transistores podemos implementarlo. ¿Sí? Este asunto de fuentes controladas pues, se pueden implementar con transistores. Bien, vamos a definir lo que sería, voy a hacerlo, no, hagámoslo en el otro tablero. Vamos a definir en ese caso lo que sería la ganancia del sistema. ¿Sí? Entonces, miren que los parámetros del amplificador intrínseco serían estos de acá. La ganancia del sistema sería para nuestro amplificador la relación, la proporción de VAO contra VIN, o sea, esa transferencia. ¿Listo? Esa transferencia de VAO contra VIN sería la ganancia del sistema. En este caso, VIN está siendo representado por la función, por la señal VMIC. ¿Sí? El VIN inicial, el VIN total, es la señal del micrófono. Entonces, ese VAO contra VIN sería la ganancia total del sistema, que en este caso se corresponde, pues acá yo tengo que VAO es igual, serían esos dos divisores, ¿cierto? Tendríamos RI sobre R1 más RI, sería sobre VIN, que multiplica A por RL sobre RAO más RL.
¿Sí? Tengo esa multiplicación de esos dos términos. ¿Listo? Esa sería la ganancia del sistema. Esa sería la ganancia total de nuestro sistema. De manera general. Para nuestro curso, nosotros vamos a estar trabajando o invocando esas relaciones de transferencia. Nosotros lo que vamos a estar trabajando, recuerden que de las conclusiones del modelo de pequeña señal, es que recuerden que nuestras señales son en realidad variaciones, deltas. Recuerden que estas señales, ahí que medio minúscula, son en realidad deltas. O sea, lo que estamos hablando son esas proporciones de amplitudes. Esta explicación de acá, que vemos a la izquierda, o sea, todo esto que está pintado acá, es general. Es general. O sea, se aplica, aquí estamos trabajando con, si tenemos circuitos lineales, pues aplica lo mismo. Solo que para nuestro contexto, nosotros vamos a estar hablando que B y recordemos, son pequeñas señales. Es básicamente la relación que tenemos. Bien, ¿alguna pregunta? Por eso va a ser importante el cálculo de las impedancias. El cálculo de las impedancias de entrada y salida, porque van a aparecer en nuestras expresiones de ganancia. Ellas van a aparecer siempre en nuestras expresiones de ganancia. ¿Listo? Entonces, para calcular RI, este es nuestro amplificador, ¿sí? Una red de dos puertos. Acá estaría el puerto de entrada, acá el puerto de salida. Para calcular RI, la forma de hacerlo, pues estimulamos a la izquierda con una fuente de tensión, por ejemplo, de valor Bx, y revisamos cuánto Ix absorbe esa fuente. ¿Sí? Y para este experimento, vamos a decir que RI, ustedes ven, estamos repasando el circuitos 1, ¿sí o no? Entonces el Bx sobre Ix, cuando, ojo, importantísimo, la salida la hemos dejado solita, ¿sí? La hemos dejado en circuito abierto. Open. ¿Sí? Open. Ese es el asunto. Bien. Para la salida, para encontrar el RAO, ¿qué hacemos? Estimulamos a la salida. Para no repetir las etiquetas, pero al final no interesa cómo lo llamemos, voy a llamar a esta B sub Y, ¿cierto? Y leo I sub Y, ¿sí? Pero acá hay una anotación bien importante, y es que, miren que desde el punto de vista de la salida, hay una dependencia con la entrada. Yo debo garantizar, en circuitos 1, ¿qué hacíamos para garantizar esto, un buen cálculo de la impedancia? Pues al final este circuito va a ser operativo cuando aquí tenga de alguna manera alguna fuente de señal instalada. Entonces para quitar, si lo dejo así en circuito abierto, me va a quedar una indeterminación por ese B1 que queda aquí al aire. O en otras palabras, cuando esto esté operando, voy a estar haciendo un cálculo más de la impedancia porque esto aquí está interactuando. Entonces, palabra más, palabra menos, el cálculo correcto se hace con esto en cortocircuito, ignorando la fuente
Bien. Y entonces nuestra relación RAUD va a ser igual a esa proporción de BY sobre Y bajo esta condición. Bien. Aquí en el primer término de las recomendaciones que hacía en la introducción del curso, y es el concepto de resistencias nodales. Y vuelvo a pintar esa diagrama. Miren que tenemos. ¿Cómo sacamos la ganancia del sistema total? Con esto de acá. ¿Sí? ¿Cómo sacamos las impedancias? Con estos de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir resistencias nodales? Generalmente nuestros sistemas van a estar referenciados, nuestro BI o B1, ¿cierto? Generalmente vamos a tener un puerto en común, ¿sí? Y ese otro terminal, general, vamos a ver que para las etapas de amplificación básica se vuelve tierra, ¿sí? Se vuelve tierra. ¿Listo? Entonces casi que lo abstraemos y pues estamos trabajando con señales nodales. Nodales entendiendo que es desde ese nodo a tierra, ¿sí? Entonces cuando hacemos esta implementación de los cálculos de resistencias, decimos que queremos calcular la resistencia que es vista desde ese nodo, ¿sí? Y eso quiere decir, estos son vistas desde un nodo particular a tierra. Es decir, que a la hora de estimularlas para hacer el cálculo, la fuente en su segundo terminal pues va a estar conectada a la terminal de tierra. ¿Listo? Es lo único que quiere decir resistencias nodales desde el nodo con respecto a tierra. ¿Listo? Para que tengan ese concepto, vamos a hacer un ejemplo con la primera etapa y pues ustedes también van a tener un taller para revisar algunas resistencias nodales de interés. Bien.
Bien, entonces, de las etapas básicas de amplificadores CMOS, decimos que son básicas porque son bastante usadas y de ahí los conceptos que vamos a discutir acá, que vamos a revisar, pues se aplican de ahí en adelante a cualquier tipo de etapa amplificadora. Voy a explicar algunas de ellas y tratar de extraer la información necesaria, ¿sí?, que requerimos para poder analizar cualquiera. ¿Sí? Para poder analizar cualquiera. Entonces, la más común de todas, la primera de ellas, es fuente común, se llama así. Y la etapa que vamos a analizar de fuente común, en realidad vamos a analizar su versión más sencilla y cualquier cosa que se pueda reducir a esa implementación más sencilla, pues se le dice que es fuente común. Entonces vamos a intentar discutir un poco con respecto a este core o a este núcleo de la configuración fuente común. Ya, sin querer queriendo, la trabajamos acá. Bien, entonces, primera observación, lo que nosotros vamos a ver, y es común en electrónica, no pintar los circuitos completos. En electrónica, los ingenieros tienen la costumbre de no pintar los circuitos completos. Aquí estamos viendo lo que sería el núcleo o el core de esa configuración. Ya va a tener más sentido ahora con un par de ejemplos. Pero ¿en qué se identifica el common source? Entonces, primero, estamos abstrayendo, se asumen los MOSFET en saturación, se asumen los MOSFET en saturación a menos de que diga lo contrario, pero nosotros queremos trabajarlos en saturación. Hay una explicación para eso, ya vimos que ahí es donde podemos tener ese control de la corriente en función de VGS. Segundo, nuestras señales, recordemos las señales, vamos a estar trabajando como las señales de pequeña señal, ¿sí? Es decir, el BA2 del BIN, etcétera, son en realidad las señales de pequeña señal. Por lo tanto, debemos asumir que lo que nos presentan en los esquemáticos de alguna manera está bien polarizado. Y si lo vamos a implementar, pues nosotros debemos polarizarlo, ¿sí? Debemos polarizarlo. ¿Con qué? Pues con alguna de las técnicas de polarización. Entonces acá estamos viendo una versión abstraída de lo que es el common source para análisis de pequeña señal. ¿Por qué? Si ustedes se fijan así como está, pues tenemos el puerto de entrada, sería este. Recuerden, tierra sería la otra parte. Y el puerto de salida estaría aquí. Así como está, poner una señal acá de 20 milivoltios no va a hacer que ese circuito funcione. ¿Por qué? ¿Cuál? Exacto. Aquí poner el micrófono acá directamente no les va a servir de nada porque no van a poder encender ni siquiera el transistor. Entonces acá debe estar polarizado y sobre esa polarización poner la señal. ¿Cómo podemos polarizarlo y sobre esa polarización poner la señal? Ah, bueno, ya vimos un ejemplo. ¿Y era qué? Por ejemplo, poner acá un R1, un R2, de aquí sacamos el DC para el transistor, ¿cierto? Y luego, ¿cómo le inyectamos la señal? Podríamos ponerle un capacitor de acople muy grande, tal que en las frecuencias de interés se inyecte la señal, ¿sí? Miren que en el DC, esto no hace nada, esta parte de acá no hace nada, y el DC lo impone el divisor de tensión, como ya lo explicamos. Y en AC, esto es tierra. En AC inyecta directamente, tenemos modelo de pequeña señal, tenemos básicamente este equivalente. La señal entra directamente. Bien, entonces entender que esto es el core. Entonces tenemos una señal de entrada, una señal de salida, y en este caso la entrada es por compuerta, la salida por drenador, por lo tanto fuente es quien asume el papel de terminal común. Bien, para hacer el análisis de ese amplificador de fuente común, pues invocamos el modelo de pequeña señal. ¿Cómo hacemos eso? Pues recuerden, transformamos este señor en nuestro equivalente, entonces puede dibujarlo acá. ¿Sí? Tenemos la compuerta, drenador,
y surtidor, ¿cierto? De puertos hacia adentro. Entonces vamos a suponer por ahora que lambda es igual a 0. Supongamos esto. Entonces tenemos de drenador a surtidor. Sí, una fuente GM VGS, donde VGS es esta tensión de pequeña señal. ¿Sí? De drenador a surtidor, como lambda es igual a 0, R0 tiende a infinito. Entonces no tenemos R0 y no tenemos tampoco el efecto cuerpo. Surtidor está conectado a tierra, la compuerta está conectado a la fuente de interés de señal. Y la salida del drenador viene a una resistencia que está conectada por el otro extremo a ¿dónde? Tierra de señal. ¿Sí? Recuerden que es tierra de señal porque esto es una fuente de DC. Entonces tenemos que rodear en este lado. Y nuestra señal de interés recae en este nodo. ¿Sí? Recae en ese nodo. Entonces básicamente nuestro circuito se simplifica a eso que está ahí. ¿Sí? A eso que está ahí. ¿Qué tenemos que resolver? Un problema de circuitos 1. ¿A qué es igual Vout? Entonces Vout es menos esta corriente multiplicado por RD. ¿Sí o no? Fácil. Entonces, menos EMVGS multiplicado por RD. Pero, ¿qué es VGS? VGS es, en este caso, VI. ¿Sí? Pero VGS es igual a 20. Entonces, fácil. Fácil. Ya tenemos entonces una relación entrada-salida. Que Vout sobre VI es igual a ¿quién? Acá está menos que M multiplicado por RD. ¿Sí? Multiplicado por RD. Y esta sería la ganancia en pequeña señal. La ganancia de tensión en pequeña señal. Small signal. ¿Listo? Entonces miren que podemos hacer, nosotros justamente el ejemplo que usamos antier, ¿recuerdan el ejemplo de cambiar un poquito el voltaje de VGS? Era justamente esta topología. Y nos había dado sin querer, o sea, ni siquiera sin ponernos a diseñar, una relación de 1.8 veces. ¿Se recuerdan? Quedaba menos 36 milivoltios Vout y a la entrada eran 20. Entonces, es esta fracción de acá. ¿Recuerdan? M por la resistencia. Era un K y creo que 1.8, no recuerdo, y multiplicado aquí por los 20 milivoltios. Entonces era menos 1.8 veces. Entonces nosotros podemos controlar esta ganancia con un parámetro que depende netamente del circuito externo, ¿cierto? Con RD, estaría en este caso haciendo de carga, y con un parámetro de pequeña señal del transistor. Que recuerden que este parámetro de pequeña señal también depende de la polarización. ¿Sí? Ustedes acá ya como diseñadores podrían intentar decir, ok, esto puede ser 2ID sobre VGS MVTH, puede ser raíz de ID, etcétera, etcétera. Entonces esto depende también del transistor. Y ese asunto de diseño, pues es lo que ustedes empiezan a divertirse con controlar tanto la polarización, que es un análisis diferente a este de acá, este es análisis de pequeña señal, ¿sí? Para que no se les desbarate la polarización, y controlar al mismo tiempo los valores de ganancia que quieren obtener en una configuración dada. Entonces, common source menos GMRD, ¿sí? Segundo ejemplo. Profe, una pregunta. Cuénteme. Ahí BDD bueno, como por así decirlo, lo cortocircuitamos porque estamos haciendo el análisis de pequeñas señales. Sí, esto es un análisis completamente pequeña señal. Sí.
¿Listo? ¿Así? Tengo que tener cuidado, por ejemplo, si varío de RG, de que no, de que el transistor siga todavía saturado. Sí, si ustedes ponen, por ejemplo, un VGS aquí estático, va a producir una corriente. A mayor RD, más caída de tensión. Entonces esta tensión se hace menor, probablemente mande el transistor a trío. Entonces ese dilema es lo que empieza a pelear con esto. O sea, yo quiero aumentar ganancia, pero ¿cómo hago sin aumentar tanto RD? Entonces, bueno, voy por GM y ahí va. Pero bueno, por ahora enfoquémonos al problema de hacer estas relaciones de ganancias de pequeñas señales. Ustedes van a ver en los slides, allá hay una información bien importante que ustedes deben revisar, y es porque, por ejemplo, está bien explicadito para el Common Source. Cuando tomamos esta señal acá y la analizamos no en pequeña señal, sino en todos los rangos posibles, porque la conclusión es, oiga, sí, en saturación obtenemos una ganancia interesante de este circuito. Entonces, recuerden, los slides a final de semana, esa información que está allá es bien importante para poder agradecer a este modelo. ¿Sí? Ustedes la conclusión es, si ustedes al final concluyen que esto les va a salvar la patria, que esto les va a aliviar un montón de trabajo, si de verdad sienten esa conclusión apenas lean esa parte de los slides, entonces estamos por buen camino, o sea, están entendiendo el concepto. Si no, volvemos y releemos. Pero, ¿qué pasaría si yo asumo que lambda es diferente de cero? O sea, tenemos modulación de canal. ¿Qué aparece en el modelo? Aparece una resistencia. Yo acá, a repetir un poco, aparece una resistencia ¿de dónde a dónde? De drenador al surtidor. Como en este caso el surtidor es tierra, aparece de drenador a tierra. Entonces dibujémoslo acá mentalmente. Ya. Y nos damos cuenta que queda en paralelo con el RD. Entonces de una vez esto es como si tuviéramos el paralelo. ¿Sí? ¿Y nuestra ganancia cómo se modifica? Fácil. RD paralelo. Lo podemos expresar así o podemos escribirlo RD por R0 sobre RD más. Entonces simplemente... Profe, ¿Sí? qué pena, ¿podría repetir esa parte? Es que no escuché muy bien, qué pena. Que en este caso, en este segundo ejemplo, es el mismo common source, pero ahora considerando la modulación de canal, como existe, ya que es diferente de cero, aparece una resistencia R0 entre drenador y surtidor. El surtidor está conectado a tierra. Esta resistencia para este ejemplo apareció en paralelo con RD. ¿Sí? Entonces, la absorbo y la describo acá como RD paralelo R0. Miren que al hacer el paralelo no se me desaparece este Vout, este queda siendo el mismo nodo, entonces no hay ningún problema. Y en la relación, pues donde estaba RD, pues lo reemplacé por la nueva resistencia equivalente que es RD paralelo R0. ¿Sí? Esa es la conclusión. Nosotros, cualquier bloque, cualquier circuito, cualquier sistema que podamos reducirlo a un RD equivalente a algo que entra por compuerta, sale por drenador, tiene un transistor en el medio, vamos a decir entonces que la relación de ganancia en tensión es igual a menos Gm del transistor multiplicado por un RD prima. Vamos a ponerle entonces ahora aquí a ese RD equivalente. Todo lo que podamos reducir va a ser menos GMRD. Y acá ya depende de ustedes si nos aprendemos esto como las tablas de multiplicar, porque son pasos que nos aceleran el cálculo de magnitudes en nuestros análisis. Entonces sí es importante, fuente común, tenemos el primer parámetro, ganancia del sistema, menos GM por RD, menos GM por RD. Profe, cuando se presenta el cuerpo, bueno, pues ya no se va a presentar, pero Cuando se presenta tenemos que pues, incrementar el modelo conforme a agregar aquí la fuente y resolverlo incluyendo ese término extra. Bien.
¿Qué otra cosa nos interesa de los amplificadores? Ahí dijimos al principio, ya tenemos una de ellas, ganancia. Estamos todavía acá, fuente común. Entonces, el RI, cálculo de RI. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para calcular el RI? Tenemos nuestro modelo, bueno, lo borré, pero voy a volverlo a poner acá. Voy a incluir de una vez el efecto de modulación de canal. ¿Qué hacíamos? Entonces, en el puerto de entrada hacia el amplificador, inyectamos una fuente de tensión. Entonces, miren que aquí esto se vuelve un RI nodal, ¿cierto? Que la otra terminal es tierra. ¿Listo? Bueno, aquí es trivial hacer si lo hago porque quiero ser redundante, pero es trivial. ¿Cuánto es la impedancia de entrada del sistema de aquí hacia allá? ¿Y X cuánto? ¿A qué tiende? A 0. Entonces, RI tiende a infinito. ¿Listo? Common source, RI, impedancia vista hacia dentro de la compuerta, tiene sentido con las definiciones que hemos trabajado hasta ahora. La corriente que va por ahí siempre es 0. Bien, salió RI. ROut. ROut. Voy a usar el mismo esquema de arriba. Y entonces, ¿qué hacemos? Acá primero, un corto. ¿Sí? Y vamos a estimular por este lado. Y leo y sugiero. Listo. Ese corto tiene implicaciones. Ese corto quiere decir que B1 se volvió 0. Si B1 es 0, la fuente de corriente es 0. O sea que esto lo puedo quitar. ¿Sí? Y se desaparece la dependencia, porque es una fuente de corriente, ¿cierto? Es 0. Esto se ignora completamente. Chan, 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 chan. Y pues lo puedo resolver. Puedo encontrar y en función de X. O en este caso, este también es trivial. Quedaría, la equivalente sería ¿qué? El paralelo de estas dos. Entonces sería RD paralelo RC. ¿Sí? RD paralelo RC. ¿Por qué nos interesa ver estas resistencias de entrada y de salida? Recapitulando. Porque son quienes interactúan con... Listo, cuando veamos el capítulo, el módulo de respuesta en frecuencia, pues vamos a ver que esto aquí tiene capacitancias, por ejemplo, y esas capacitancias con esas resistencias equivalentes forman las constantes de tiempo que limitan la velocidad de los sistemas. Entonces, ahí aparece un montón de cosas que necesitamos ver rápidamente. Bien, RAO, RD paralelo RC. Entonces ya tenemos nuestras tres características principales por ahora de nuestro common source. La ganancia menos GM, ya sabemos que está cambiando la fase. RD paralelo R0. Resistencia de entrada. Resistencia de entrada infinito y resistencia de salida RD
para ofrecer. ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Cuando se estimula, la tasa tiene que ser mayor al voltaje de la presión. ¿Cuándo qué? Cuando usted estimula la fuente, la presión tiene que ser mayor al voltaje. No. Los cálculos de resistencias son meramente herramientas para encontrar ese valor. Nosotros estamos trabajando en pequeña señal. Ahí estamos abstrayendo totalmente el transistor. Se supone que en la polarización ya garantizamos que está bien polarizado. Esa fuente tendría que ser mayor que el voltaje para que pegue. Pero es que ya está polarizado. No, porque es una abstracción. Es un modelo, o sea, el modelo de pequeña señal no existe en el transistor. ¿Sí? No existe. ¿Sí? Así como el dominio de frecuencias no existe. Es una herramienta que utilizamos para hacer algún cálculo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos llevamos esa cosa que era no lineal del transistor, estamos modelando una parte de ella que es la parte de los deltas, de los cambios, porque queremos sacar una utilidad o sea, queremos que eso es útil para nosotros para hacer cálculos, porque nos ahorra un montón de tiempo, porque nos permite tomar decisiones de diseño, ¿sí? De nuevo, en los slides está detallada la explicación de la derivación de cómo este modelo, allá en los slides usted va a ver que si no hacemos esta abstracción del modelo de pequeña señal, el problema se vuelve insostenible, o sea, es muy complicado, ¿sí? Si queremos hacerlo todo con las ecuaciones cuadradas. Este nos reduce un montón, pero lo usamos, el modelo de pequeña señal no existe, es simplemente una herramienta que usamos. No quiere decir que si yo pongo 5 voltios a la entrada voy a obtener 10 veces esos 5 voltios. No. Quiere decir que para señales de amplitudes, ¿cierto? De deltas, los deltas están relacionados a esas dimensiones, esas divisiones en los discos, ¿sí? Que la velocidad hasta donde puedo llevar el circuito está relacionado con los taos de los sistemas que aparecen. Eso nos permite sacar cuentas, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces hacemos una pausa de 5 minuticos y ya retomamos.